Si no tenemos la imagen, no te hagas problema, seguimos charlando así porque te escuchamos legible. Así que, bueno, estamos planteando lo que decía recién, no sé si alcanzaste a escuchar, pero que hay temas a veces en agenda, en los medios troncales o los medios más grandes, televisivos o radiales, y estos temas por ahí pasan por alto, pero no son temas de no menor envergadura, que es la salud y esta ley sobre las fumigaciones, ¿no? En los radios urbanos. Claro, la iniciativa propone fijar distancias, como bien decían ustedes, de 10 metros terrestres y 45 metros aéreos para las fumigaciones respecto de zonas pobladas. Esto incluye escuelas rurales, fuentes de agua, y esto ignora fallos judiciales que tenemos en la provincia de Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Entre Ríos, donde la justicia fijó distancias precautorias de 1000 metros para fumigaciones terrestres y 3000 metros para fumigaciones aéreas. Bien. O sea, es una amplia distancia. Eso por un lado. Para tener un poco de contexto de la situación, nuestro país utiliza 600 millones de litros de pesticidas por año. Una carga de exposición que tiene más o menos 11,5 litros por residente en el país, pero en las zonas productivas esa carga de exposición llega a 120 litros por habitante. Y bueno, la ciencia agronómica informa que menos del 15% de la sustancia aplicada llega a la planta. El resto se esparce en la deriva, en el ambiente que habitamos. Ajá. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también es importante entender cómo funciona esta industria, porque hay una respuesta de la naturaleza a esa agresión química, por lo que la aplicación tiene que ir aumentando año a año por estas adaptaciones que tienen las plantas. Entonces las sustancias químicas son cada vez más poderosas y en esta mezcla de agrotóxicos para lograr similares resultados. Esto lleva a que la dosis sea creciente y lo mismo la exposición. O sea, en realidad me quedé pensando en el número que me das a conocer, que son 600 millones de litros de pesticidas al año en lo que es la materia de agricultura global, digamos, del país, ¿no? Sí, y esto va en aumento. Digo, y en ese punto, esta regulación que me parece algo que ojalá que se pueda implementar y ejecutar en esta ley, que está haciendo un gran debate, y que más en el tiempo o en la era que estamos viviendo, todo esto que es perjudicial a la salud, tal vez lo hemos tenido durante mucho tiempo. Digamos, yo conozco localidades que prácticamente viven al lado de lo que es el inicio de un campo, por ejemplo, y que siempre se ha fumigado, hasta inclusive con las normativas que hoy dice la ley, que es con el tema de vientos y qué horarios, pero siempre, digo, entre 3 kilómetros en modalidad aérea y 1 kilómetro en modalidad terrestre, la verdad es un número que podría ser paliativo por el momento, ¿no? Sí, mira, como para tirarte también otros datos, la red de médicos de pueblos fumigados, que está en toda Argentina, alerta que más de 13 millones de personas están afectadas por el glifosato. En general, si vos te vas a hacer un análisis de sangre, es probable que todos tengamos pesticidas en sangre. En el Hospital Garrahan, los casos de cáncer infantil se cuadruplicaron desde que comenzó la expansión de las fumigaciones. En Córdoba, por ejemplo, tenemos la lucha muy ilustrativa de las madres del barrio Ituzaingó, a partir de toda su lucha, que empezó porque a su líder se le murió su hija, bebé, y empezó a notar y a preguntar en la verdulería, ¿no les parece que hay muchos casos de cáncer en el barrio? Hicieron en ese momento un relevamiento y encontraron que había más de 60 casos de cáncer en solo una parte del barrio Ituzaingó. Entonces ahí empezaron su lucha, en la que notaban que cada vez más nacían niños con malformaciones y morían al poco tiempo, las personas grandes enfermaban y morían rápidamente, y gracias a su lucha, que lleva muchísimos años, se dictaron ordenanzas municipales que establecen la prohibición de fumigaciones aéreas en la ciudad de Córdoba, en todo el ejido, y la aplicación de plaguicidas y biocidas mediante fumigación terrestre o aérea recién a partir de los 2.500 metros desde cualquier vivienda o grupo de viviendas. El problema de esta medida es también, bueno, que no se basa en ningún criterio científico. Básicamente es una medida que es elaborada por la Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas, que es integrada por productores, exportadores, cámaras vinculadas a la tecnología agropecuaria, sin representantes ni de la salud, sin investigadores, sin la población afectada por las fumigaciones. O sea, es el mismo sector que realiza las fumigaciones que pretende autorregular su propia actividad. Camila, Entonces, ¿cómo estás? hicieron una Cintia te habla.
Sí. Te quería hacer respecto a esto que estás diciendo, que el proyecto fue elaborado junto a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, que es una red también fuertemente criticada y con vinculación al agronegocio, y también se habla de la transparencia o no transparencia del INSI en este caso. Te quería preguntar respecto a eso, ¿qué peso tiene el lobby en el agronegocio y en esto de este proyecto de ley? Mira, completo. Principalmente en lo que es la soja, te diría que casi no hay grieta. Esto es completamente a favor de los intereses del agronegocio para dar garantías a las inversiones del modelo agroindustrial, pero quitando del plano la salud de la gente, porque no solamente es si está cercano. Esto, para comprenderlo, la deriva secundaria se evapora. Entonces lo terminamos teniendo todos a partir de la lluvia, del agua. Entonces están los alimentos que comemos, está en el ambiente, puede viajar miles de kilómetros. Entonces estas narrativas de progreso que sostienen desde ciertos sectores políticos, aliados con estas empresas, que además no dan trabajo, porque la soja, como bien sabemos, no requiere mano de obra como sí otro tipo de cultivos, y sí implica desplazamientos de comunidades que viven en esas zonas, benefician a una pequeña parte de la población mientras enferman y empobrecen a la mayoría, porque esto es importante plantearlo así claramente. Monsanto ocultó la información de que su producto, los plaguicidas, producen cáncer. Es así, son un veneno que tiene diferentes impactos, principalmente en el sistema endocrino, que justamente refiere a estos mecanismos de limpieza que tienen las células. Uh-huh. Entonces infieren justamente nuestro sistema inmunológico, que no permite curarnos de estas células anómalas como lo son los cánceres. Te pego una pregunta, Camila, porque calculo que en alguna oportunidad te lo han hecho, digo, a vos y a todos los que conforman los foros ambientales, que no es ni más ni menos algo importante, pero también siempre ha sido una especie de temas tabúes, ¿no? En el paso de los años, en materia de lo que significa, ¿no? Las leyes ambientales, la proclamación de que todo tenga un reiterado equilibrio. Uno entiende que en la lucha de poderes económicos, obviamente, y en las planificaciones de lo que son los desarrollos agroindustriales, uno siempre tiene, de alguna manera, siempre esa duda. Digo, le hablo a doña Rosa, a don Pepe, digo que por ahí, cuando te escucha hablar de lo que significa, ¿no? Ese porcentaje que queda en la planta y el resto de la aplicación se va trasladando y va traspolándose, calculo, a la vida urbana de todos nosotros, ¿no? De lo que significan los alimentos, como te escuchaba recién. Digo, ¿en qué ha cambiado la política en materia de decisión y en qué no? Digo, porque hoy se están planteando estos temas, hay una resistencia importante, pero estos temas no vienen de ahora, vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, totalmente, vienen de hace mucho tiempo, y es una cuestión que ha avanzado más que nada a partir de fallos judiciales en las provincias, en cada provincia. Por eso se está pidiendo desde la lucha ambiental, pero más que nada desde los sectores de la salud y las poblaciones afectadas, que son los que más han sufrido pérdidas, la modificación de leyes provinciales, y en este caso que quieren plantear condiciones mínimas para la fumigación, que realmente se plantee un piso que tenga sentido con todas las pruebas científicas y coherencia con los fallos judiciales. Claro, porque ellos quieren plantear un piso, pero no un techo. Sí. Ellos quieren plantear un piso, pero no un techo, es lo que dicen en los presupuestos mínimos. Es como que a partir de acá se puede usar tanto, pero como de ahí para adelante. Claro, es como que en realidad ellos quieren fijar un techo a las protecciones. Hasta acá se protege, claro, 10 a 45 metros, y después incluso se puede, la autoridad municipal puede decidir si la fumigación amerita que se fumiga menos. O sea, claro, es un desastre. ¿Cómo sigue todo esto en la discusión, Camila, para ubicarnos en el mapa y también ponerlo como tema para seguir monitoreando esto que tal vez te está escuchando una vecina? Y nosotros, por ejemplo, en nuestra jurisdicción hemos tenido problemas serios en donde, por ejemplo, el fin de una zona rural es el comienzo de una zona urbanizada.
y no hace hasta algunos años había problemas de verdad, digamos, ¿no? Cuando tenían que aplicarle, ¿no?, las sustancias que se le aplica en el sector agropecuario, y no había una normativa, no había una ordenanza, no había nada, hasta que, bueno, recién te escuchaba decir lo que pasó en Guiñazú, en Córdoba, que de ahí en más tuvo hasta causas penales y gente con procesos judiciales, ¿no? Pero digo, ¿cómo sigue toda esta discusión? Sí, en el norte las fumigadoras pasaban en horario escolar por Claro. encima de las escuelas fumigando. Claro, O sea, claro, sí. no hay límites No hay si lo límites. dejamos. Por eso lo importante es que el Estado medie entre los intereses de las grandes compañías y las poblaciones Está bien. en defensa de los derechos de estas Está últimas. perfecto. Y bueno, con respecto a esto seguiremos en torno a la discusión legislativa, pero siempre como teniendo en cuenta esto, que como sociedad no podemos seguir conviviendo con tanta carga de sustancias tóxicas liberadas al ambiente. Fueron un momento de la industria, pero hay que salir de ese modelo porque nos está sobrecargando la naturaleza de sustancias extrañas, favoreciendo solamente a unos pocos, enfermándonos a todos. Por eso hay que buscar nuevos caminos hacia la agroecología y al uso de menos químicos principalmente. Ojalá, ojalá. Camila, a disposición para el Foro Ambiental, para todos. Siempre nos ocupamos también, gracias a Cintia que nos acompaña en la mesa, que toca estos temas que por ahí parecen ser, como yo te planteaba, a veces tabúes, pero no dejan de ser importantes, porque cuando la salud se ve comprometida, uno tiene que revisar para atrás y qué es lo que no se ha hecho bien, digamos, ¿no? Y es esto que estamos charlando. Un gusto, Camila. Un gusto. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Saludos. Gracias. Gracias. Que tengas buen día. Bueno, buena nota. Buena Estas nota. son las prioridades que no pone la política, ¿no? Exactamente.